Bueno, Juan Camilo, Paola, oyentes, hemos venido cumpliendo una labor muy importante para nuestros oyentes, también con los precandidatos, candidatos, pues en aras de lo que se viene para el 2026. Y para nosotros siempre pues ha sido un gusto abrir estos micrófonos, agradecerles también a cada uno de los invitados que pues se han tomado la molestia. Sabemos que a veces desplazarse en Bogotá no es fácil cuando ellos vienen a sus compromisos, pero muy amablemente varios de ellos lo han hecho, y este es el caso del doctor Juan Carlos Cárdenas Rey. Él es un ingeniero civil con una trayectoria muy importante, pero saludémoslo, fue alcalde de Bucaramanga, dentro de esas cosas que pues lo destacan en el 2020, y le agradecemos y vamos a conversar con él un ratico para ver qué nos cuenta. Doctor Juan Carlos Cárdenas Rey, muy buen día, gracias por estar con nosotros. A usted las gracias, Humberto, a su equipo, aquí a Paola, Juan Camilo y a todos los que nos siguen en este espacio muy importante donde pues vamos a estar informándole a los ciudadanos quién es Juan Carlos Cárdenas, la fuerza de las regiones, cuál es nuestra visión de país de cara a las elecciones del 2026 y cómo vamos a elegir un candidato único, porque acá alcaldes y gobernadores del periodo pasado hemos tomado la decisión de hacer una propuesta política, y qué bueno que pueda tener este espacio para contarles. Para nosotros un gusto, insisto, y le repito nuevamente, ¿cómo le fue viniendo hasta acá? ¿Cómo lo recibió Bogotá? ¿La lluvia, el frío estaba acá o llegó esta mañana? Cuéntenos un poquito antes de arrancar a hablar de ese tema político tan importante. Bogotá cuando llueve, pues obviamente las condiciones de movilidad cambian un poco, pero ya acostumbrados, eso hace parte de la agenda, y más como actor político que uno tiene que estarse moviendo por diferentes partes del país. Acabo de terminar una correría muy importante por la costa atlántica, estoy haciendo un recorrido de 7.000 kilómetros, visitando los diferentes departamentos, 24 departamentos con sus ciudades más representativas, escuchando a los ciudadanos, porque es la manera que realmente uno puede construir una verdadera propuesta política, más allá de lo que hoy estamos visibilizando y proponiéndole a Colombia, es una descentralización del Estado y una autonomía regional, porque Colombia es un país de regiones, Humberto. ¿Cómo hace uno para visitar todos esos departamentos y estar todo bien en casita? Bueno, ¿cómo hace uno? No, primero hay que decir que la vida política y la vida pública requiere esfuerzos y sacrificios, sí, los personales, los familiares, hasta financieros, porque la verdad cuando uno actúa dentro de la política como servidor público, no con intereses económicos, como seguramente sucede en muchos casos, en lo particular, pues sí, hay que hacer esfuerzos económicos, con el mismo patrimonio familiar, pero una firme convicción de que Colombia realmente hay que seguirle trabajando. Uno no puede quedarse, porque muchos me han preguntado, acá Paola también, que por qué estoy metido en política, y la verdad yo soy hoy un político formado orgullosamente durante 40 años en el sector privado, y un día simplemente dije, no puedo seguir criticando absolutamente todo lo que pasa en mi país, tengo que ser parte de la solución, y esa fue la decisión que tomé hace 6, 7 años. La fuerza de las regiones, ¿quiénes están integrando? ¿Quiénes están ahí? Recordémosle un poquito, yo sé que algunos han pasado por aquí, pues ya por nuestra mesa y por nuestros micrófonos, sin embargo, pues me gustaría de boca de usted, doctor Cárdenas, que nos recuerde quiénes comparten con ustedes pues este grupo privilegiado que ha decidido, como dicen, ponerle el hombre a una propuesta un poco diferente a lo que casi hemos venido escuchando por parte de los otros candidatos, por supuesto respetando la intención que ellos tienen y su deseo de hacer país. Sí, Humberto, esto no es que seamos hoy realmente 4 precandidatos, sí. Esto tiene una génesis. Acá estos son cerca de 21 exalcaldes, 22 exalcaldes de ciudades capitales, un número similar de gobernadores del periodo pasado, que nos tocó, y hay que recordarle a los colombianos, nos tocó la peor época, la época más difícil en la historia de la República Colombiana, y fue enfrentar el COVID, una cosa que no estaba en la agenda, sí. Gran crisis que no solamente fue de la salud, sino también económica, altas tasas de desempleo, la protesta social que se nos juntó también, crecimiento de la migración venezolana, crecimiento de los cultivos ilícitos. Enfrentamos una época muy difícil, pero este grupo al final lo que entendimos era que había dificultades en la gestión de nuestros territorios por una razón muy particular, y es que hay que entender lo siguiente, y quiero aprovechar para hacer algo de pedagogía. De 100.000 pesos que pagamos
los ciudadanos, los colombianos en nuestros territorios, de 100.000 pesos, 80.000 pesos de estos quedan en el bolsillo presidencial y 20.000 quedan en los territorios. Luego, no logramos resolver con recursos propios todas las problemáticas y eso nos la pasamos permanentemente en un desfile burocrático, diría yo, despilfarrando recursos colombianos de los ciudadanos, que son 1.103 alcaldes, 32 gobernadores permanentemente tomando un avión para venir a Bogotá para hacer un lobby que algún ministro lo reciba. Ojalá no sea de manera displicente, como normalmente sucede, donde tenemos que gastarnos estos 103.000 millones anuales en hoteles, en tiquetes, en alimentación, viáticos permanentes, y lo que decimos es, ya no más. Ya estamos grandecitos, ya tenemos autonomía, somos los gestores de los recursos. Acá lo que pretendemos es que ojalá pueda ser 50-50 para poder resolver esos temas del PAE. Permanentemente toca que estarle limoneando al Ministerio de Educación para que el PAE pueda ser universal en los territorios, que las placahuellas de los corregimientos realmente se puedan ejecutar, porque lo poquito que se hace es por el Invías, con una cantidad de funcionarios que ni conocen realmente por dónde es el trazado de la vía para conectar corregimientos y para poder sacar los cultivos. En fin, yo creo que esto es lo que nos une, 42 mandatarios, donde hoy 4 de ellos, 3 gobernadores. Juan Guillermo Zuluaga es gobernador del Meta, Héctor Olimpo Espinosa es gobernador de Sucre, Aníbal Gaviria es gobernador de Antioquia y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. De acá estos 4 lo que queremos es hacer un proceso ciudadano, democrático, participativo, donde mediante un mecanismo de encuesta en la segunda quincena del mes de noviembre salga un candidato único, que yo creo que también es un hecho político muy importante. No somos 4 precandidatos, Humberto, realmente somos 1. Creemos en los consensos y acá esperamos que quien logre ganar con absoluta tranquilidad esta encuesta pueda representarnos en una consulta interpartidista en el mes de marzo para poder realmente recoger propuestas y no tener tanto candidato que la mayoría de los colombianos hoy reclaman. Muchos candidatos, nosotros decimos, estamos de acuerdo, cada vez hay que converger. De acuerdo, incluso los termina uno perdiendo el radar porque no sabe uno finalmente. Es uno, también es candidato, este es candidato. A veces no logra uno alcanzar y creo que eso también puede jugar un poco en contra, Paola. En ese sentido, entendemos que la Fuerza de las Regiones justamente propone esa descentralización para evitar esa burocracia, y hay un tema que es bastante álgido en nuestro país en este momento, y a propósito del día que está haciendo hoy en Bogotá, bastante lluvioso, y es justamente el tema climático. Si bien no podemos, hay cosas que se salen de las manos, hay otras que se pueden prevenir, como lo que sucede en este momento en la vía al llano, que recurrentemente una y otra vez vuelve a quedar bloqueada. ¿Cómo hacer para que esos recursos realmente lleguen a esos puntos y cuando ocurran esas avenidas torrenciales, cuando ocurren esos deslizamientos, no tomen entre comillas, por sorpresa a los gobernadores, a los alcaldes, y que luego digan, no hay recursos? Paola pone un punto muy importante del cual puedo decir, lo he venido estudiando, entiendo claramente la problemática y yo lo dividiría en 2 grandes aspectos. Primero, el agua. Uh-huh. No conocemos realmente en Colombia lo que sucede con el tema del agua en términos de los regímenes climáticos, todo lo que tiene que ver aguas subterráneas, todo lo que tiene que ver protección de fuentes hídricas, todo el tema de la gobernanza del agua. O sea, yo creo que aquí Colombia todavía está en pañales en lo que tiene que ver la protección, el cuidado, la administración y la gobernanza de algo que es preciado para todos nosotros, que es el agua. Uh-huh. Más allá de la problemática que puede afectar el funcionamiento de una vía. Ese es un gran tema. Y yo creo que tenemos pendientes históricos de desarrollar una verdadera agenda en lo que tiene que ver la gobernanza para que obviamente podamos gestionarla de manera eficiente y proteger el caso de taludes o estabilización de vías en Colombia, porque eso tiene que ver mucho con entender la dinámica del agua, ya sea de lluvias, ya sea de escorrentías superficiales o de aguas subterráneas. Ahí hay un gran tema. Tengo claro cómo ha sido eso. Protegí el páramo de Santurbán en Bucaramanga como una de las grandes fuentes hídricas de agua dulce, uh-huh, contra un megaproyecto minero, y asumí la responsabilidad política que me encomendaron los bumangueses. Ahí hay un gran tema. Compramos
fuentes hídricas para protegerlas. Implementamos pagos por servicios ambientales para que no se destruyan las fuentes hídricas, ni tala de árboles para que al final esas aguas no lleguen a afectar, por ejemplo, este caso particular de la vía al llano. Ahí hay un tema. 2, voy a irme al tema de la infraestructura vial en Colombia. Tenemos un atraso impresionante más allá de la situación de agua en la vía al llano, también de las formaciones geológicas que muchas veces también fallan y afectan no solamente el caso del llano, sino muchas otras. Colombia tiene un pendiente histórico en la infraestructura vial y yo he venido estudiando el caso y tengo una solución contundente para el país, no solamente lo del llano. No hemos logrado resolver una cosa que es importante. Toda la inversión que ya se ha hecho histórica, que son hoy en Colombia alrededor de 10 billones de pesos, le tengo una solución y es conseguí prácticamente con la gestión de los recursos propios, sin reformas tributarias, 50 billones para invertir en infraestructura vial. En coherencia con lo que planteamos de descentralización y autonomía regional, ¿qué es lo que estoy planteando? Colombia tiene 75.000 kilómetros de malla vial primaria y secundaria. Resulta que estos 75.000 kilómetros, el 90% pasa por municipios de quinta y sexta categoría. Toda la inversión que ya hizo el Estado, tenemos los predios hoy sin actualización catastral. Ahí hay esa plata que la podemos recuperar, reinvertir en trabajar en todo el tema de las vías, que se hagan bien hechas, y generar algo más importante aún, 1 millón de puestos de trabajo en lo que significaría esa inversión en infraestructura vial. Pero además este sería el verdadero mecanismo para resolver los problemas de paz, porque es que todo el mundo habla de paz, todo el mundo quiere la paz, pero nadie sabe cómo hacer la paz. Y la paz se hace con inversión, con infraestructura, que los campesinos puedan sacar sus productos, pero que además puedan tener la propiedad del suelo. O sea, hay prácticamente familias campesinas que históricamente tienen la posesión, pero no se ha resuelto. Ahora este gobierno nos está vendiendo un cuento de quitarle la tierra a narcotraficantes para regalársela supuestamente a campesinos. Yo tengo serias dudas de lo que vaya a pasar en los próximos años, de realmente cuál fue el verdadero valor comercial de esas tierras, quiénes son a los que se le está entregando la tenencia de la tierra, y yo espero no ser ave de mal agüero, pero tengo la sensación de que esto va a terminar peor que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo actual, con unos actos de corrupción impresionantes. Pero eso se va en los próximos años seguramente a entender y a descubrir. Pero vuelvo y repito, Humberto, Juan Camilo, Paola, falta de gobernanza del agua, falta de conocimiento para poder gestionar el agua y evitar esos problemas de la infraestructura y conseguir los recursos para hacer la verdadera transformación de yo diría de la movilidad de este país, porque no solamente son vías terrestres, sino aeropuertos, puertos pluviales, ferrocarriles, pero hay cómo hacerlo. Nosotros, los de la Fuerza de las Regiones, sabemos cómo hacer. Hemos gestionado recursos. Y yo tengo que contar con hechos que hice en Bucaramanga. Actualicé el catastro municipal, pasamos de 21 billones a 41 billones, que eso generaron más ingresos, más inversión, menos desempleo, menos informalidad en la economía de Bucaramanga. Juan Camilo, por favor, entonces sigamos ampliando un poco esta información, Juan Camilo, sobre esta propuesta que nos traen, pues en este caso para la Fuerza de las Regiones, que nos habla y se centra mucho en la descentralización. Oiga, Toto, nosotros días atrás nos hemos sentado acá en esa misma silla, doctor Cárdenas, con el doctor Zuluaga, con Héctor Olimpo y con uno que no nombró, el doctor Juan Carlos Aldarriaga. No sé si tuvo la oportunidad de... Juan, a ver, qué buena pregunta. La foto inicial éramos 6, 3 alcaldes, 3 gobernadores. Así iniciamos este proceso de la Fuerza de las Regiones en el mes de junio. Jaime Pumarejo era uno de ellos, también exalcalde de Barranquilla, y Juan Carlos Aldarriaga, exalcalde de Soacha. Correcto. Jaime Pumarejo tiene el ofrecimiento de ser el director de Portafolio, un gran medio económico de nuestro país. Toma esa posición. Juan Carlos y yo quedamos como representantes de esta fuerza, pero tomamos la decisión de
de sacar un solo candidato, porque al final era como los 20, 21 exalcaldes nos movilizábamos de manera conjunta, lo hablamos inicialmente, eso fue una decisión colectiva, y el grupo toma la decisión de que sea Juan Carlos Cárdenas, con todo el apoyo de Juan Carlos Saldarriaga, que está prácticamente acompañando este proyecto político. No solo Juan, sino los demás alcaldes de ciudades capitales con quienes estamos haciendo la agenda del territorio, recogiendo firmas, trabajando en equipo. Una propuesta que el propio Juan Carlos Saldarriaga nos comentó, una llamada de un muy reconocido partido político. Hay más formas de hacer patria, no solamente desde la presidencia, desde el Congreso. Al doctor Cárdenas le han planeado también liderar listas para el Congreso en dado caso que no resulte para la Casa de Nariño. Mire, ese ha sido un planteamiento permanente a los 4. Nosotros hemos tomado la decisión de que acá realmente no nos podemos distraer, porque esto tiene implicaciones de pronto de cruzar líneas de trabajo. Lo que queremos es finalmente nosotros trabajar con un gran propósito de ser la mejor opción de cara a las elecciones del 2026. Entonces lo que hemos dicho es, cualquiera de los 4, el que sea el mejor, el que más se conecte con los ciudadanos, los otros 3 vamos a estar dedicados acompañándolo en el proceso para que sea la mejor opción en la consulta interpartidista y podamos ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales. De acuerdo. Bueno, hay bastantes preguntas a la hora de hablar de descentralización. Buenísimo. Esto me hace pedirle de pronto, exalcalde, que nos ayude un poco con el tema de ser un poco más contundente con las respuestas. Perfecto. Vamos a jugar así un poquitito. Hágale. Listo. Vamos a hacer más. A ver, me preocupa un poco el tema de la desigualdad en las regiones a la hora de hablar de descentralización, porque es algo que es evidente y que es obvio, y que seguramente si este proyecto político que ustedes traen se materializa, pues nos traería. ¿Cómo garantizar que la descentralización no aumente esa brecha de desigualdad que hay entre regiones, entre departamentos? Porque sabemos que es así. Eso es un muy buen punto, y voy a tomar palabras de Aníbal Gaviria. Hay ciudades y departamentos que ya, esto es como la familia, si uno tiene hijos, en mi caso 5 hijos, hay unos que se destacan más en unas cosas, tienen más capacidad, y hay otros que de pronto van un poco más lentos en hacer deporte, seguramente en rendimiento académico. Acá lo que decimos es, el gobierno central tiene que dejar volar en esa autonomía a quienes ya lo estén haciendo bien. Y se tiene que dedicar realmente a aquellos que de alguna manera tienen carencias técnicas. Voy a poner un ejemplo. Municipios de quinta y sexta categoría. Seguramente no tienen las capacidades, por ejemplo, para implementar el catastro multipropósito, que es actualizar todo lo que es el predial. Ya hay ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, muchas otras que ya lo hacen de manera autónoma. Perfecto, que lo hagan. El Estado tiene que acompañar esos municipios que tienen algún rezago para que realmente los recursos se potencialicen. Yo creo que ese es el gran tema. Ahí es como... ¿Redistribución habría en este caso? Debe haber una redistribución de recursos, porque cuando uno es capaz de hacerle ese acompañamiento de asistencia técnica, vuelvo y repito, como el caso que acabo de plantear de la actualización catastral, los recursos van a crecer de manera significativa, porque tienen muchas veces predios rurales que están en los avalúos en 1,000 pesos el metro cuadrado, cuando realmente puede costar 50,000 o 100,000 pesos, como es la realidad del mercado. Entonces ahí yo creo que rápidamente se van a poder potencializar en lo que son por lo menos los recursos. Todo lo que tiene que ver también la generación de riqueza en cuanto a productividad. Hay que hacer asistencia agropecuaria, agrícola, sobre todo en esos municipios. Yo creo que con el pasar de los años, con ese acompañamiento del gobierno central, aquellos que tienen menos competencias rápidamente van a igualar indicadores como las grandes ciudades y los grandes departamentos. Precandidato, también hay otra situación que es bastante compleja y que muchos colombianos están pidiendo a gritos, y es justicia. Hay bastante inseguridad, hay problemas de orden público en varias regiones del país. ¿Cuál es su postura frente al tema acuerdos de paz? Y precisamente usted decía, hay muchos que hablan de paz, pero no saben cómo hacerla. ¿Cuál es su posición frente a los diálogos de paz con estos grupos armados, tanto los que son organizados como la delincuencia común? ¿Qué hacer con ellos? Yo tengo un planteamiento y tiene que ver que si seguimos haciendo las cosas como la hemos venido haciendo históricamente, los resultados van a ser los mismos. Luego no vamos a lograr mejorar hoy los indicadores de seguridad. Hay que hacer cosas distintas.
yo he planteado algunas propuestas para discusión, porque tienen que, alguna de ellas seguramente hacer trámite en el Congreso de la República, porque ya pueden haber decisiones que están enmarcadas en la Constitución. Hay países, voy a arrancar por acá, hay países, China y Estados Unidos, totalmente diferentes, uno de izquierda, el otro de derecha, pero han llegado a implementar algo que puede sonar muy fuerte, pero vuelvo y repito, en un país democrático para discusión, tiene que ver con la cadena perpetua y la pena de muerte. Duro, difícil, pero hoy en Colombia, escúchame bien este dato, cada 40 minutos hay un homicidio. O sea, mientras estamos acá en esta entrevista, está sucediendo un homicidio hoy en Colombia. Luego, hoy ya la gente está tomando una decisión por sus propias manos de quitarle la vida a otra persona. Yo he venido recorriendo el país y encuentro que, por ejemplo, ya hay cosas, estructuras criminales, ilegales, armadas hoy en 750 municipios en Colombia. Ese es el dato de la Defensoría del Pueblo, está llevando a que la gente esté haciendo justicia por mano propia, porque muchas veces no pagan la extorsión. Entonces yo digo, si eso está pasando ya, ¿por qué el Estado no es capaz de dar esta discusión? Y déjeme dar datos. Tanto China como Estados Unidos, que fue el ejemplo por donde inicié, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es el indicador internacional, está por debajo de 5. Óigame bien, por debajo de 5. En Colombia estamos en 25 y creciendo. Luego, yo sí creo que si hay alguna medida que sea disuasiva, hay que analizarla. Y lo dejo, digamos, porque creo que es un tema bien difícil. Y lo otro, dije, no podemos seguir haciendo lo mismo. Países europeos tienen lo siguiente, tomaron la decisión de quitar el efectivo de la economía. Noruega, Suecia no llegan a tener 10% de su economía en efectivo, nosotros estamos en el 75%. ¿Cómo funciona la extorsión? ¿Cómo se paga la extorsión? En efectivo. Claro. No hay ningún delincuente que le diga, págueme con Nequi o hágame una transferencia electrónica bancaria. Todo es en efectivo. Entonces, si usted es capaz de quitarle el efectivo, pues vamos a tener una manera de tener mayor trazabilidad. ¿Qué pasa con él? Detrás del efectivo siempre hay estructuras ilegales, irregulares y corruptas, que ese es el otro gran cáncer que tenemos en Colombia. Luego, la invitación mía es, hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Doctor Cárdenas, ya que menciona justicia, ¿usted es partidario de modificar el Código de Infancia y Adolescencia? Es decir, que menores de edad ante delitos graves paguen cadenas como adultos. Esa es una buena discusión. Yo tengo una lectura y creo que acá hay que hacer algo previo. Hay que anticipar un poco ese tipo de fenómenos. Y eso lo que significa es, y coloquialmente sabemos, árbol que nace torcido, su tronco nunca endereza, ¿no? Creo que hay hasta una canción con esa frase, pero el punto es el siguiente. En Colombia tenemos cerca de 130.000 niños y niñas que nacen en extrema vulnerabilidad. Mamás violentadas, abusadas, mal alimentadas, sin asistencia médica. O sea, hay unas condiciones terribles que está demostrado científicamente. Necesitamos que los primeros 1.000 días de los niños y niñas colombianas tengan asistencia y tiene que el Estado intervenir. Si logramos esos primeros 1.000 días con niños que tengan todas las condiciones de afecto, de alimentos, de salud, no vamos a tener que tener esos problemas que hoy se nos presentan, que son niños que llegan a los colegios, les va mal académicamente y ¿qué hacen los papás? Chino, póngase a trabajar. Usted no sigue en el colegio. Y esos chinos que se van a trabajar, ¿qué pasa con las estructuras criminales? Las capturan de manera rápida y estamos prácticamente hoy en Colombia generando 130.000 niños y niñas potencialmente delincuentes que están siendo absorbidos por las estructuras criminales. Luego tenemos que empezar por ahí. Yo creo que hay que arrancar en el paso previo para no tener que estar castigando a los jóvenes, que en el caso, por ejemplo, del muchacho que asesinó a Miguel Uribe, dolorosísimo para nuestro país, pues yo creo que es, si le aplicamos justicia como la máxima condena que sea la ley, yo diría, trabajemos primero en que ese niño nazca bien y que la mamá tenga las mejores condiciones y evitaríamos esa situación. Muy bien. Doctor Cárdenas, hay un tema bastante importante, ¿no? Cuando algunos municipios recorre, encuentra una vez
esta construcción que era, un par de columnas levantadas, no, esa iba a ser la biblioteca. Sigue avanzando y uno dice, no, esta iba a ser un colegio sigue uno avanzando y el recorrido puede ser interminable. ¿Aquí qué iba a ser? No, la plaza de mercado que se iba a inaugurar porque a este lado iban a hacer unas construcciones. O sea, los elefantes blancos en las regiones y en los municipios son grandes, la corrupción es muy grande. ¿Cómo hacer para blindar de estas mafias políticas, de este clientelismo y de la corrupción, ese presupuesto que ustedes en este plan, en esta propuesta que ustedes traen de descentralización, cómo lograr blindar esos presupuestos y que no caigan en esas manos que de por sí ya están cayendo, si en la actualidad no se ha podido? Buenísima esa pregunta, Humberto, y la agradezco porque lo primero que quiero decirle es que necesitamos elegir bien. Puede sonar muy sencillo, pero es lo fundamental. En el caso particular de Bucaramanga, en mi administración, no es, si bien mi bandera fue la lucha contra la corrupción, no es en el discurso, porque todos los políticos siempre hablan de la lucha contra la corrupción. Datos. Dejamos más de 50 proponentes habilitados en licitación pública en Bucaramanga. Y eso muchas veces ni siquiera hace eco, porque al final, a veces uno está pisando callos de muchas estructuras mafiosas, políticas, clientelistas. Claro, hemos visto que en Santander incluso hay periodistas que han terminado asesinados por hacer esa labor. En norte de Santander. Claro. Pero mire, nosotros dejamos más de 50 proponentes. Pagábamos las cuentas a las 24 horas porque fue una instrucción del alcalde. Juan Carlos Cárdenas dijo, se paga a las 24 horas para que no hubiera intermediación y no les cobraran coimas como es lo que normalmente sucede. Luego no es de leyes. Porque la gente dice, no, toca crearnos una ley anticorrupción y no sé qué, 30,000 cosas. Es simplemente una decisión y ejemplo. Mire cosas que suceden permanentemente. De hecho, lo vive el actual presidente de la República. La familia metida en política y tomando decisiones y encargos públicos. Yo la primera decisión que tomé fue mi familia, mis hermanos, mi mamá. Nadie puede pisar la alcaldía y en un consejo de gobierno les dije a todos mis funcionarios, no pueden recibir ni una llamada de un familiar mío. Lo tienen que denunciar. Y eso es con el ejemplo, esto no es de leyes. Eso fue lo que hicimos en Bucaramanga. Luego, yo digo, es fácil, hay que elegir bien. Y elefantes blancos no dejamos ni uno. Recibimos 100 obras en ejecución. Las terminamos todas y en medio de pandemia. Dejamos 100 algo de obras en ejecución con toda la plata contratada, de manera transparente. El tema es que, y aquí hay que dar una señal muy importante a los colombianos. Cuando vean esas campañas costosísimas, con esos grandes esquemas de seguridad, con unas vallas por todas partes, o sea, gastando plata a montones, eso ya es una señal, porque quien gasta para llegar, llega a robar. Entonces, ojo con eso. En mi caso, hago una correría, voy por tierra, me gasto obviamente lo de la gasolina, pago digitalmente, Humberto, que ese es otro de los mensajes, pago digitalmente todo. ¿Cuántos políticos pagamos digitalmente todas las cuentas? Yo quisiera ver cuántos hay. La mayoría es en efectivo. No es mi caso. Se empiezan a aparecer billetes por entonces ahí que días y tiempos no veía. Hay señales que hay que leer. ¿Cuánto se gasta en la campaña? ¿Cómo paga el candidato? ¿Cómo son los números de proponentes en las licitaciones? ¿Cómo pagan las cuentas de cobro? Ahí hay para que los colombianos realmente tengan información para tomar decisiones a la hora de votar. Usted me habla que para blindar sería el ejemplo. Total. Inmediatamente. Eso es más que cualquier ley. Okay. Y el papel que tendría la Procuraduría en estos casos y en esta propuesta que ustedes hacen, ¿cuál sería? La Procuraduría, por supuesto, como veedor y al mismo tiempo como ente de control. ¿Cuál sería ese? ¿Lo fortalecerían? ¿Qué pasa ahí? Eso es buena pregunta, muy importante. Yo personalmente, y lo puse y lo planteé cuando fui presidente de Asocapitales y estuve en la misión de descentralización, hay una cantidad de entes de control que hoy no suman, sí, gastan, despilfarran recursos. Por ejemplo, las contralorías municipales y las personerías no tienen ningún sentido y esos son miles y miles de millones que estamos gastando con los recursos de los colombianos. La Procuraduría también, yo creo que hoy es una entidad que tiene que ser absolutamente reevaluada. Pues para eso tenemos el sistema judicial, están los jueces, está la fiscalía. Yo creo que hay una cantidad
de entidades que tenemos que replantearlas. Yo soy partidario, con todo el respeto, de cerrarlas, tanto las municipales, departamentales, contralorías y personerías, y lo que tiene que ver la Procuraduría sería otra entidad que yo siento que hoy en Colombia sobra. De acuerdo. Adicionalmente, y hablando en esa misma línea sobre la economía, hay bastante preocupación por quienes emprenden, por los empresarios que justamente se ven casi que acorralados por los extorsionistas. ¿Cómo estimular la economía? De por sí que el colombiano es emprendedor, muchísimos colombianos viven prácticamente de lo coloquial llamado rebusque. ¿Cómo estimular la economía desde sus propuestas, candidato? Mire, lo hicimos en Bucaramanga. Lo primero es que uno tiene que gerenciar con datos, con información. Nosotros hicimos un detalle de cuáles eran los sectores económicos que iban creciendo, cuáles estaban perdiendo empleo, y empezar a hacer algo que yo sí creo que es fundamental, es formalizar la economía. Yo creo que el gran reto que tenemos en Colombia no puede ser que tengamos un 55% de economía informal, porque esto que está generando, que tengamos pocos aportes a pensión, que no haya prestaciones sociales, que el sistema de salud sea prácticamente subsidiado. Luego nosotros tenemos que meternos en la cabeza, y yo como presidente de la República lo que lideraré es un Estado formal, una economía formal. Eso es lo primero. De hecho, voy a mencionar las reformas que se plantearon en este gobierno. Yo diría que se perdió una gran oportunidad, por ejemplo, lo que tiene que ver la reforma laboral. La reforma laboral debió haber permitido, por ejemplo, tener la posibilidad de trabajos por horas, trabajos por tareas, no solamente para favorecer algunos grupos como los gremios, como FECODE, que al final yo diría que ahí es donde tenemos un gran problema. Formalidad. 2. Yo creo que tenemos que cambiar el modelo de pensar que, oiga, ¿de cuánto es el salario mínimo? ¿Qué hacemos pensando en salario mínimo? ¿Por qué no hablamos del salario máximo? Cambiemos el modelo mental. Tenemos que ser capaces que más bien estemos pensando, ¿cuánto más me puedo ganar yo? Puede ser que de pronto sea trabajando más horas, no importa, la gente a uno le dice, yo no quiero trabajar ni 6, ni 7, ni 40, yo quiero trabajar es para ganar más plata, para tener más dinero en mi bolsillo y que eso me ayude a sacar adelante a mi familia. Yo creo que Colombia está, vuelvo y repito, llena de una cantidad de taras, de paradigmas. Si seguimos haciendo las cosas como lo han venido haciendo hasta hoy, no vamos a tener resultados distintos. Yo soy un convencido, porque lo viví en el sector privado, hay que plantearnos cosas diferentes. Ahí hay una. Hablemos de salario máximo, no hablemos de salario mínimo. Hagamos una economía formal, no una economía informal. Y lo otro, a los emprendedores, he hecho empresa, me he quebrado, en otras me ha ido bien, pero déjeme decir que he aprendido a lo largo de mi vida, más de 40 años en el sector real. Tiene que ver con los modelos de cómo plantear los negocios. Siempre nos enseñaron que primero, Juan Camilo, uno produce y después vende, ¿sí o no? Venga, yo produzco empanadas para vender empanadas. No, uno primero hoy vende y después hace. Yo creo que ahí hay una forma de ver distintos los negocios, porque la gran siniestralidad empresarial ha estado es por eso, porque no hay una agenda estratégica de negocio. Es un tema muy largo, pero insisto, se puede hacer y se puede hacer bien, pero hay que hacer las cosas diferentes. Muy bien, Juan Camilo. Las cosas diferentes, como replantear justamente la funcionalidad de los organismos de control. Doctor, lo acabo de mencionar. El siguiente gobierno que llegue va a enfrentar un déficit, unos números rojos, y ya de la necesidad de replantearnos, doctor Cárdenas, si usted llega a la Casa de Nariño, ¿qué cambia? ¿Qué se queda? Y cómo también manejar la austeridad del gasto. Porque en el discurso, pues, para los municipios, para los departamentos, para las regiones, sí prevalece una austeridad del gasto, pero pues a la postre no se cumple. Eso, Juan Camilo, mire, y perdóname que insista contando de mi experiencia, porque uno habla de lo que uno ha hecho y con evidencia. Y es muy válido. Dejé a Bucaramanga, Humberto, con el menor gasto de funcionamiento en Colombia. Lo pueden revisar, eso está en el Ministerio de Hacienda, en el Cuipo, 24% fue el gasto de funcionamiento en Bucaramanga, cuando en el resto del país son cifras, en algunos casos, hasta del doble. Porque tengo claro que hay que ser austeros con ese gasto de funcionamiento que no produce valor. Tomé la decisión de meterle mucho más plata a la inversión. Triplicamos, óigame bien, en medio de pandemia logramos triplicar la inversión pública frente al gobierno anterior. ¿Y eso a dónde nos llevó?
nos llevó a ser la ciudad con menor desempleo en Colombia en el año 22 y 23. Datos. O sea, no me estoy inventando nada, no estoy echando cuentos, no estoy acá con el discurso, estoy con hechos. Y logramos que el DAF, Departamento de la Administración de la Función Pública, nombrara o premiara a Bucaramanga como la mejor gestión pública en Colombia en el año 2023. Entonces, este tema es un tema de conocimiento, de experiencia y de decisión política, porque también tengo que decirlo, muchos me decían, alcalde, vienen las elecciones, hay que tener estructura, aumente las OPS o las CPS para que usted tenga estructuras políticas y logre mantener. Le dije, no, es que eso no es así. Hay unas reglas, hay una institucionalidad que se tiene que respetar, y uno no coge los recursos públicos para hacer política, que es lo que normalmente sucede. Entonces yo sí creo que hay forma de poder manejar la inversión. Yo sí creo que Colombia tiene la posibilidad de crecer. Y lo que le escucho a los colombianos por los diferentes ciudades y departamentos, ¿sabe qué me dice la gente? Si usted es presidente, lo único que queremos, sencillo, más plata en el bolsillo, más platica. ¿Y eso cómo se logra? Con trabajo, no hablar de salario mínimo, hablemos del salario máximo. Y para ser claro, lo que hablé anteriormente, hay un cheque de 50 billones anuales para cobrar por ventanilla, que es la actualización de los 75.000 kilómetros que tenemos de no actualización catastral. Esos 50 billones nos pueden generar 1 millón de empleos formales. Vamos a desarrollar a lo largo de todos estos corredores viales más hotelería, más gastronomía, la gente va a movilizarse mucho más fácil en Colombia, vamos a tener más turismo, que tenemos toda esa potencialidad. Luego está para hacerlo. ¿Sabe por qué no suceden y por qué no se hacen cosas en Colombia, Juan Camilo, Humberto, Paola? Porque siempre detrás hay un interés particular que se atraviesa para que las cosas sucedan. Siempre hay alguien que está con un interés particular. Yo no tengo inversionistas, yo no tengo partidos políticos, yo tengo es capacidad para hacer. Y eso es lo que quiero contarle a los colombianos. Aquí hay una opción política para poder luchar contra la corrupción, generar economía, generar empleo, generar riqueza, generar seguridad, ya lo he dicho, hay que hacerlo de manera distinta. Apostarle por los niños, niñas de este país, los jóvenes recién nacidos. Hay muchas cosas para los emprendedores, pero no es con el discurso. Yo no hablo del discurso, yo hablo desde mis resultados. De acuerdo. Revisemos un poco y volvamos a la propuesta de la descentralización nuevamente. Revisemos un poco esa capacidad administrativa que hay en la actualidad y la formación al mismo tiempo que tienen muchos funcionarios. No hay que desconocer que muchos que llegan pues hacen parte de unas plantillas que llegan con unos compromisos y se revisa muy poco realmente la formación, respetando por supuesto la preparación, la trayectoria que sí tienen algunos funcionarios. ¿Cómo piensa usted fortalecer esas capacidades que se necesitan para que algunos municipios y algunos departamentos realmente logren estar a la altura de pronto de otros funcionarios que hasta el momento han venido a hacer carrera? Porque ese es uno, creo, de las grandes situaciones que permiten que muchos procesos no se lleven adelante en las regiones. ¿Qué motivaciones habrán y qué tipo de capacitaciones se busca para fortalecer estos funcionarios y evitar pues estos debilitamientos que hay en la capacidad administrativa de muchos municipios y departamentos? Mira, Humberto, el Estado tiene una gran escuela de formación pública como la ESAP. Sí. Yo creo que ahí hay que tratar de hacer algunos ajustes, sobre todo en algo que creo, y es que Colombia es un país de regiones. Y en la medida que entendamos que es un país de regiones, se necesitan competencias también particulares. Explico. Hay algunos territorios, por ejemplo, que tienen capacidades para la agricultura. Otros seguramente lo tienen para la ganadería y otros para el turismo. Y en ese sentido hay que generar competencias y conocimiento especializado. O sea, uno no puede pretender dar capacitación igual para lo mismo. Uh-huh. Bucaramanga, en el caso, por ejemplo, de becas que teníamos, que la multiplicamos como por 5, pero más allá de eso definimos 3 tipos de becas: para la salud, para el ecoturismo y para la tecnología, que son las verdaderas capacidades que tiene Bucaramanga y el departamento. Entonces uno tiene que empezar a focalizar esas competencias. También tengo que decirlo, y gracias por esa pregunta, y en este espacio yo soy directo, yo soy
santanderiano, bumangués, frentero, no me voy con rodeos, tal vez no adorno mucho las cosas, pero creo que también nuestro sistema político necesita una revisión. Yo no tengo nada contra los jóvenes, ni mucho menos, pero llegar a un cargo público uno encuentra muchas veces alcaldes con 18 o 20 años sin tener la formación, sin tener la capacidad, por ejemplo, para entender cómo funciona una empresa, cómo se hace un plan de gobierno. O sea, hay una serie de cosas que yo sí creo que tenemos que revisar. Unos mínimos obligatorios. O sea, todavía yo creo que en eso, por más democracia que exista, que es preciosa, confío, creo y soy convencido de la democracia, pero sí tiene que haber unos mínimos, nos falta fortalecer eso. Yo creo que ahí hay un gran trabajo todavía por desarrollar, pero si logramos, insisto, en entender las particularidades de cada región, donde hay que invertirle, podemos focalizar muchísimo mejor los esfuerzos, definir los perfiles, definir mucho mejor el conocimiento para algo que es importante. Necesitamos que la gente de los territorios se queden en el territorio. Justamente eso le quería decir. ¿Considera que tal vez es necesario algún tipo de incentivos? Porque es como lo que hablan a veces de esos cerebros fugados o de estas personas que uno dice, oiga, esta persona tiene unas capacidades, ¿quién mejor que los de la misma región para conocer los problemas? Pero en cuanto tienen la formación, en cuanto tienen la capacidad y un contacto tal vez que los ayude, pues de inmediato dice, yo me voy para Bogotá. Sí, eso es triste y no solamente para Bogotá, de hecho hay muchos jóvenes colombianos que se están yendo para el exterior. Pero ahora que me hace esta pregunta, Humberto, se me viene a la cabeza algo que me pasó cuando hice mi maestría, mi MBA, que fue con un intercambio con la Universidad de Shanghái. Estuvimos en la China y fuimos a una ciudad particular, Xi'an. Xi'an queda en la mitad de la China, o sea, eso es en el fin del mundo, más o menos. O sea, llegar a una costa es la cosa más difícil, más imposible. Cuando iba hacia Xi'an, yo me quedé pensando un poco, decía, ¿y estos locos de qué van a vivir? Tiene que haber un nivel de pobreza, desempleo, es la cosa más loca, ¿no? Es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Pues resulta que cuando llegamos a la alcaldía municipal, digamos la entidad política, y fuimos como a la Cámara de Comercio de Xi'an, llegué y lo primero que me impactó, tasa de desempleo. ¿Cuál creen ustedes que pudo haber sido la tasa de desempleo en Xi'an, que vuelvo y repito, en el centro de la China, lejísimo de cualquier puerto? 2.3, no sé. 2.3. ¿Tú? Sobre el 3.4. 3.4. Paola. ¿Y sobre el 3%? Tasa de desempleo negativa. Óigame bien, tasa de desempleo negativa en una ciudad en el centro o en el fin del mundo. Yo decía, no lo entiendo. Pues resulta que ellos se dieron cuenta, claro, no tenían la infraestructura, no había forma cómo salir con los productos, el arroz y todos sus cultivos. ¿Sabe qué hicieron? Un gran aeropuerto. Y se dedicaron fue a desarrollar alta tecnología, microchips. Pues empezaron a exportar de ahí todo lo que había que exportar y le faltaba. Pues andaban reclutando chinos por todo el mundo, poniéndole oficina, dándole vivienda, dándole todas las condiciones para que llegaran otra vez a Xi'an a trabajar. Entonces yo digo, oiga, eso ya existe, ya está inventado. Pues hay que hacerlo, hay que implementarlo. Nosotros no tenemos por qué andar redescubriendo pues el hilo negro. Es falta de voluntad, falta de conocimiento. Lo podemos hacer. Juan Carlos Cárdenas, el de las regiones, tiene convencimiento que Colombia tiene grandes potenciales y lo vamos a hacer. El tema minero energético. Ahora nos estigmatizaron con el cuento de la transición energética, con la acción climática. De hecho, nosotros en Bucaramanga el presupuesto de más de 1 billón fue más del 50% en agenda de acción climática. Pero el punto es, Tarzán fue sabio, ¿sí o no? Tarzán era, yo digo que sabio porque el tipo pues no soltaba un bejuco hasta tener cogido el otro, ¿sí o no? Porque si soltaba se iba de jeta, pues. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros, la transición energética, sí, seguro, todos queremos una energía limpia, solares, eólicas, pero uno no deja de aprovechar los recursos que tiene hoy como el petróleo, como el gas, como el carbón. Por allá por una agenda, digamos, sí, digamos, es válido esa visión. Pero es que nosotros los colombianos no podemos resolver el problema del mundo, o sea, mientras China, Estados Unidos y las grandes potencias económicas lo están haciendo con unos ingresos per cápita que esa plática que les está llegando son 5, 10 y hasta 20 veces más que la que recibe un colombiano, ¿cómo vamos a hacer esa estupidez? De acuerdo. O sea, vamos paso a paso, no soltemos el bejuco hasta no tener cogido el otro.
y ojalá hagamos las cosas bien para que Colombia no se nos apague el año entrante. Bueno, hablando de China, hablando de Estados Unidos, de llegar a la Casa de Nariño, ¿cuál será su posición frente a las relaciones internacionales? Específicamente, por ejemplo, ahora con Estados Unidos, tras la desertificación, ¿cuál serán su estrategia, sus propuestas para lograr restablecer esa certificación? Lo primero es no meterle ideología política a las relaciones internacionales. Es lo primero que hay que hacer y uno tiene que respetar las autonomías de cada uno de los países. Sí veo una gran oportunidad. Sí tenemos la posibilidad de ser buenos partners, de buenos socios con los demás países para poder tener intercambios económicos, culturales, de la geopolítica, del tema de seguridad, porque hoy el delito es internacional. Entonces yo fortalecería con personas de altísimo nivel lo que tiene que ver la diplomacia. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y es más, y yo no esperaría no tener visa, o sea, de la manera como hoy le pasa al presidente de la República y de su gabinete. Yo sí creo que los colombianos nos merecemos no tener visa, pero por ser buenos ciudadanos, por ser respetuosos, por ser buenos aliados comerciales, diplomáticos, pero de una forma distinta, sí, pero no así. O sea, no puede ser que a uno se la quiten por desobligante, por no respetar la institucionalidad, las independencias de los territorios. Y otra cosa que para mí es importante, esto que acaba de pasar, se me viene a la cabeza rápidamente algo que me enseñó mi mamá. Mi mamá me decía: mijo, usted arregle los problemas en su casa antes de meterse en los problemas del vecino. Usted no sea sapo. Haga las cosas que tiene que hacer y hágalas bien en su casa, punto. ¿Y cómo así que andamos nosotros en estos momentos pensando y distrayendo en la agenda interna cuando acá ahora nos están vandalizando nuevamente las calles, como acaba de pasar ayer en Bogotá? Que eso espero equivocarme, no se nos esté repitiendo pronto en todas las demás ciudades del país. Yo sí digo, centrémonos y concentrémonos en nuestra agenda interna. No me puedo meter en los problemas de los demás hasta no arreglar los míos. Candidato, y precisamente sobre la desertificación, erradicación de cultivos ilícitos, ¿glifosato sí o no? Glifosato sí, de manera responsable, porque acá tenemos que entender lo siguiente, Paola, porque a veces van a aparecer los activistas ambientales a decir, seguramente, no, que el agua. Yo soy un defensor del agua, pero tenemos que entender que Colombia ya no es un país de 40.000 hectáreas sembradas en coca, estamos hablando de más de 300.000. Eso ya es un tema industrializado. Antes era una cosecha al año, ahora son más de 4. Con tecnología que ha avanzado también en los últimos años, uno puede con drones hacer un sistema controlado de manera que no vaya a afectar ni el agua ni la vida de los campesinos nuestros. Pero sí hay que entrarle y hay que entrarle rápido. Y ojalá, tengo información de que hay biotecnología para poder a través de ciertas bacterias, de ciertos hongos, poder erradicarlo. Pero hay que darle una salida a los campesinos. Por eso hablé ahora hace unos minutos de esa gran revolución de la infraestructura, hacer las vías terciarias, de gestionar el suelo que está cercano a las vías principales de Colombia, vías primarias y secundarias, porque tenemos que llegar con infraestructura. Yo no es que le vaya a quitar, porque conozco perfectamente el tema. Los muchachos hoy siembran hoja de coca sabiendo que en cualquier momento les pegan un tiro en la cabeza, porque sencillamente es mucho más rentable sacar una panela de pasta de coca que andar cargando camiones con plátano, con yuca, en vías que no funcionan, que se entierran los camiones y que les pagan 2 pesos. Entonces, ojo con las formas. Juan Camilo. Doctor Cárdenas, llega a la Comisión Séptima del Senado la discusión de la reforma a la salud. ¿Qué lectura usted le ve a esta reforma planteada por el gobierno? ¿Cómo usted replantearía la salud en Colombia? Mire, tuve la oportunidad como presidente de Asocapital de ver la primera propuesta de la reforma a la salud y la verdad es que casi me da un infarto, porque lo que pude observar con diferentes expertos es que era una reforma completamente cargada de ideología política y electoral. Es decir, la plata del ADRES, todo lo de los recursos iban a estar casi que con un control político, no técnico. Entonces ahí ya rápidamente fue una alerta, una alarma,
de que la salud, o sea, se le iba a prestar a los ciudadanos que estuvieran en la misma ideología política del gobierno central. Entonces ahí, gran problema. El sistema traía, como veníamos, traía algunos vacíos que había que arreglar, pero nos estaban faltando 5 centavos para el peso, no el peso para el centavo como ahora. O sea, estamos al revés, o sea, intervinieron las EPS y estamos enredados. Mi mamá es una señora de 81 años que la verdad nunca había tenido un problema en cuanto a los tiempos para que le dieran una consulta médica, o tampoco habían demoras para que le entregaran los medicamentos. Hoy es desastroso. Y eso que tengo la posibilidad de darle una buena cobertura de salud a mi mamá, y a pesar de eso tiene todas las dificultades. No me puedo imaginar el resto de colombianos que uno los ve en los noticieros haciendo filas de 2 y 3 manzanas. Eso no tiene ninguna razón de ser. Pero claro, con el cuentecito de que todo estaba mal y que había que intervenir las EPS, yo lo que digo es, hay que actualizar la UPC, porque Colombia, su edad promedio cambió, sus comorbilidades cambiaron después del COVID, el crecimiento de los problemas de salud mental, ese es otro gran tema que hay que trabajar. Eso hoy no vale lo mismo que costaba hace 3 o 5 años. Y eso nos tiene que dar la claridad de cuánto nos cuesta. Y yo haría otra cosa muy importante, me sentaría con la Corte Constitucional y hablaría del tema de la salud, porque si bien es un derecho fundamental, no puede ser ilimitado. Es que Colombia no tiene una fábrica de billetes permanentes pues para tapar y cubrir todo lo que realmente hoy la Corte Constitucional esté fallando. Ahí hay muchos temas. De acuerdo. El tema de carcelario, el tema de la salud, el tema de pensiones. Hay una cantidad de cosas que yo sí creo que hay que entrar a revisar de manera respetuosa, respetando el equilibrio de poderes y las independencias. Bueno, doctor Cárdenas, ya estamos próximos a terminar esta importante conversación con usted. Me quedan 2 punticos, una pegada con lo que Juan Camilo acaba de plantear, el tema de la salud, y en el caso suyo, ¿continúa con las EPS? ¿Continuaría entregándole el dinero a las EPS para que lo manejen y sean quienes administren los recursos de la salud? Me la pone muy difícil así tan fácil, directa, pero claro. Le voy a decir lo que... Porque lo es que si se la suelta un poco más, usted al final no me da respuesta. No, claro. Yo lo primero que hago es actualizar la UPC. Actualiza UPC, listo. No me ha respondido. 2, me siento con la Corte Constitucional a revisar hasta dónde vamos a llegar. Y 3, mantengo el sistema de EPS que traíamos. Claro que lo mantengo. O sea, le seguimos entregando el dinero a las EPS. Sí, okay. Obviamente con fortalecimiento en el control y la veeduría, para que no se nos vuelva, digamos, unas integraciones verticales, y ahí tendría que entrar con la Superintendencia de Industria y Comercio para que no se nos generen esas estructuras verticales o colusiones. Pero ¿cómo hacer para controlarlos si ellos son empresarios privados y está totalmente prohibido meterles las uñas a esos recursos, porque es lo que ellos han venido de alguna manera exigiendo? Y dice, no, aquí yo no permito que nadie me toque la facturación. Hay que hacer transparencia. Y si no, de inmediato van y entran en otros recursos que complican la situación. Por eso, Humberto, hay que hacer transparencia de los procesos. Yo creo en la transparencia, sí. Okay. Si no están haciendo nada ilegal, ¿cuál es el problema? Si yo no estoy haciendo ningún delito, no tengo ningún problema porque entren y revisen mis cuentas, mis cosas, mis activos, mi patrimonio, no tengo ningún rollo. Entonces yo creo que sí se puede llegar a esos acuerdos de decirles, venga, vamos a seguir, pero démosle transparencia y tranquilidad a los colombianos que se están manejando bien los recursos, porque eso es lo que ellos dicen. Yo creo en lo que están diciendo, yo parto de la confianza, entonces por ahí podemos actuar. Listo, y una muy rapidita, ¿cómo seguimos sosteniendo fuerzas militares, ministerios, el Estado en general, si ustedes quieren repartir los recursos descentralizando? ¿Cómo haríamos para sostener esta carga tan alta económica que tiene el Estado si yo le voy a entregar a los departamentos y no voy a dejar que lo maneje el Estado? ¿Cómo vamos a hacer con eso? Yo creo que aquí hay que hacer un buen manejo de los recursos. Lo primero, tenemos un gasto burocrático central, sí, donde cada día estamos más gorditos. Acá hay un poco de gorditos, bonachones, simpaticones, que yo creo que lo primero que hay que hacer es salir a hacer ejercicio, quitarnos un poco de grasita, y yo creo que ahí con esa grasita podemos destinar recursos. Recortes. Sin duda, eso hay que hacerlo. Okay. Y otra cosa. Señor. Sí, también hay que exigirle a las fuerzas militares de alguna manera mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Yo utilizaría mucho la tecnología, ya está inventada, vuelvo y repito, esto está inventado, solamente es una decisión de hacerlo. Hoy tenemos Big Data, tenemos inteligencia artificial, sí, tenemos blockchain, para darle transparencia al manejo de los recursos.
hay mucha opacidad en el manejo de los recursos en las fuerzas militares. No con esto quiero decir que sea corrupta. Siempre en todos lados hay alguien que se sale de la fila. No todo el mundo llega con las mejores intenciones. Pero sí hay que hacer una mejor asignación de los recursos. Y yo de eso sí sé. Perfecto. Y si se maneja de manera transparente, vamos a poder tener los recursos que necesitan las fuerzas militares. Bueno, doctor Cárdenas, agradecerle por su tiempo, su amabilidad. Se nos quedaron muchas preguntas ahí que mis compañeros siguen ahí. Hay que cuadrar una nueva oportunidad para que usted venga, nos acompañe, hablemos de muchos más temas que están ahí por fuera y que son importantes y que a nosotros, por supuesto, nos interesa compartir. Y aquí están los micrófonos de Colmundo Radio. Redes sociales, ¿dónde lo siguen? ¿Dónde conocen más de sus propuestas? Por favor. J. Cárdenas Rey son mis redes sociales, ahí estamos permanentemente publicando, recibiendo absoluta retroalimentación, la buena, la no tan buena, porque a veces los detractores políticos siempre también utilizan las redes sociales de una manera que no debería ser, pero respetable, hace parte de nuestra democracia. Ahí estaré. Seguiré haciendo recorridos en el territorio, visitaré otras ciudades, otros departamentos, porque me gusta escuchar realmente qué es lo que la gente estaba necesitando hoy. Doctor, ¿ustedes están con recopilación de firmas? Sí, estamos. ¿Dónde pueden firmar? ¿Dónde los pueden contactar? Porque es importante. A través de las redes, perfectamente podemos voluntarios aceptar ese tipo de solicitudes, las podemos mandar digitalmente, o sea, hoy la tecnología nos puede facilitar de que manera virtual, una planilla con 1 o 2 firmas, bienvenido, las voy a agradecer muchísimo y pondré todo mi conocimiento, todos mis principios, mis valores al servicio de los colombianos. Doctor Cárdenas, muchas gracias, les deseamos un feliz día, muchos éxitos en este importante proyecto, esta propuesta que ustedes están entregando, insisto, un tanto diferente, apartada de crítica, y por lo menos hay propuestas que eso es muy válido para el país. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.